Vamos a hablar de lo que es gastronomía UTPL y llevándole a la bandera en alto. Entonces tengo aquí una imagen, nos puede explicar algo de la historia, de cómo empezó el helado en el mundo. Entonces tenemos muchas fuentes, muchas corrientes que nos hablan de la historia del helado, pero una de las fuentes relevantes es en el siglo I, ¿sí? En la isla de Sicilia, donde se encuentra este volcán Etna. No sé si han escuchado el volcán Etna, que estuvo activo en Italia no hace mucho tiempo. Es uno de los volcanes activos más famosos del mundo. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Porque aquí vemos en esta imagen un volcán, unas frutas, miel y unos árabes ahí. Entonces, los árabes habían ocupado en el siglo I, entre el año 900 y el 1100 más o menos, habían ocupado esta isla y ellos usaban el hielo del Etna, ¿sí? Utilizaban el hielo, la nieve del Etna, la utilizaban para una preparación específica llamada sherbet, ¿sí? Una preparación específica llamada sherbet. Este sherbet se hacía con la nieve del Etna, y con miel de abeja y las frutas, los jugos de frutas. Pero no es como lo conocemos ahora el helado. Realmente este sherbet se veía más o menos así. Una bebida helada, ¿sí? Trozos de hielo, trozos de nieve, más la pulpa, más la miel de abeja, ¿sí? Aromatizados, ahí vemos hierbabuena, igual, inclusive vemos ahí pétalos de rosa. Esto era lo más cercano a un helado en ese entonces. Realmente la elaboración del helado, el congelamiento del agua, el proceso de elaborar helados, iba por ahí, en el mezclar nieve con las pulpas de frutas y endulzarlo con miel de abeja. ¿Okay? Pero lo que vamos a ver ahora, o cómo vamos a interactuar nosotros, es a través de entender esto de aquí. Cuando se dominó lo que se entiende como salmuera del frío, que es la sal y el hielo. ¿Cómo interactúan la sal y el hielo juntos? ¿Sí? El hielo y la sal tienen una estrecha unión en cuanto a la heladería. Cuando usted mezcla hielo, ¿sí? Hielo y sal, va a lograr que el hielo llegue a una temperatura mucho menor a la de congelamiento. Se llama supercongelamiento. Además, el hielo normalmente se congela ¿a qué temperatura? ¿Sí? A 0 grados centígrados. A nivel del mar, a 0 grados centígrados, el agua se pasa a su estado sólido, ¿sí? A formar cristales hexagonales súper regulares. Por eso, sin presencia de aire o burbujas de aire, es un material igual traslúcido, es un sólido traslúcido, deja pasar la luz, porque son cristales muy regulares, hexagonales. Cuando hay presencia de aire en el agua o de gas en el agua, se ven estas nubosidades o estas nubecitas dentro de los hielos. ¿Okay? Entonces, normalmente son cristales hexagonales súper bien definidos que dejan pasar la luz bastante bien. Tenemos por aquí en el chat que nos están indicando helado de paila. Sí, muy bien. A quienes estaban, cuáles son sus helados favoritos. Perfecto. Les voy a poner el chat aquí a un ladito para continuarles viendo. Entonces, nosotros al utilizar hielo y sal, vamos a ver cómo se enfría mucho más que el agua. ¿Sí? Normalmente el hielo se enfría a 0 grados, se congela, perdón, el agua y se transforma en hielo a 0 grados centígrados. Pero en la presencia de sal, como vemos ahí a un lado, un pequeño gráfico, llegamos a menos 11 grados centígrados. Eso hace, de hecho, que nosotros logremos cristalizar los productos en helado. ¿Ya? Bien nos dice Elbert, helado de paila. El helado de paila utiliza esa técnica, haciendo el hielo y sal en grano para para obtener una temperatura mucho más baja que la normal del hielo y lograr cristalizar las pulpas. En este caso, el helado de paila es típicamente de pulpas de frutas. Cristalizar
esa mezcla en lo que conocemos como helado de paila. Ahí está, la aplicación de la transferencia de temperatura. Entonces, todo se resume en que hay una transferencia de temperatura, de que pasa de la temperatura normal que tenemos en una pulpa, pasa a través de la paila, ¿sí? Sus propiedades, las propiedades de la salmuera que les acabo de indicar, que es de menos 11 grados centígrados hasta menos 12, con una buena salmuera, se obtiene y a través, perdón, de la conductividad del bronce, porque son pailas de bronce las que utilizamos, a través de esa conductividad se transmite el calor de la pulpa hacia el hielo. No es que se transmite el frío, realmente es que se pasa la temperatura alta que hay, entre comillas, alta que hay en la pulpa, pasa hacia el hielo. Y entonces, hasta lograr un equilibrio entre las dos fases. Ahí tenemos unos cubos de hielo grandes, de un bloque de hielo picados, con sal, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta aquí, cuando se hace helados de paila, estos dos contenedores que tenemos. Aquí uno plástico, ¿sí? Una tina grande. Se alcanza a ver, voy a agrandarlo un poquito. Aquí alcanzamos a ver paja, hielo con sal y la paila de bronce. Okay, entonces, entre la tina plástica y la paja van a ser un aislante. Van a ser un aislante y van a impedir que haya transferencia de calor de fuera de la tina hacia el hielo. Y que no haya un equilibrio de fuera, porque afuera estamos a temperatura ambiente normal, de 20 grados, 21 grados. Entonces, esa transferencia que no sea mayor a la que hay superficialmente, que no haya más transferencia a través de las paredes de esa tina, gracias a la paja y al plástico mismo de la tina. Pero en cambio, la transmisión de calor es directa en el bronce, a través del bronce es directa, entonces logramos que se empiece a congelar. Y yo le dejo ahí sin batir, porque la idea es girar esta paila y empezarle a raspar con la cuchara de madera. Si yo le dejo ahí sin batir, bien podría llegar a congelarse en un bloque. Pero lo que quiero es lograr microcristales, que son los que se empiezan a pegar en la paila, como que se asentara la leche, imagínense, pero se asienta porque se congela. Entonces se asienta y voy raspando con la cuchara de madera y saco microcristales que terminan después uniéndose en esa textura que conocemos como el helado de paila, ¿ya? ¿Cómo está compuesto el helado? Básicamente es agua, azúcar, sólidos grasos, en el caso de los que conocemos de envase de leche, que vamos a hablar ahora, y sólidos no grasos, son los otros componentes como fibra, como proteína de la fruta. ¿Ok? Entonces, así básicamente está compuesto el helado. Ya lo dijo Ruiz en Los secretos del helado, un libro que se llama Los secretos del helado, del Corvito. Lo dijo, dice, este juego del helado no es otra cosa que un riguroso método bien definido. Hay que lograr el equilibrio entre todos estos componentes, el agua, el azúcar, los sólidos grasos, los sólidos no grasos, ¿sí? Entonces, todo esto es jugar a los malabares hasta lograr la textura que uno quiere y la estabilidad que uno quiere en los helados. No es suficiente con mezclar la fruta que me gusta con la cantidad de azúcar o agua o crema de leche, ¿sí? Internamente se ve así, el helado tiene proteínas, ¿sí? Tiene proteínas en solución, entonces es una solución de helado, tiene cristales de hielo, ahí en esos triangulitos amarillos, una solución de ingredientes acuosos, es decir, el agua más los ingredientes que se han disuelto en ella, generalmente los azúcares, los glóbulos de grasa emulsionados y glóbulos de aire. Entonces, cuando nosotros hacemos helado de paila y lo empezamos a batir, lo que hacemos es internamente tener aire atrapado dentro de esa mezcla. Entonces, aquí podemos ver los glóbulos de aire son bastante grandes, así tan grandes como más grandes que las proteínas. Entonces, así está compuesto el helado realmente. Necesitamos cristales de hielo, sí, y necesitamos la solución de ingredientes acuosos, pero se preguntarán por qué hay cristales de hielo y por qué hay agua también.
¿Cómo es que logro que haya agua, que haya cristales de hielo? ¿Por qué mi helado es frío y por qué sigue habiendo solución de ingredientes acuosos y no están hechos hielo, no están no han pasado, perdón, por un proceso de cristalización, no están duros? Entonces, ese es uno de los grandes juegos de equilibrio, ¿sí? En un método bien definido. Esos juegos de equilibrio son cómo está disuelta ahí el azúcar, por ejemplo. Entonces, el azúcar impide que se congele el agua. Si usted mete agua azucarada bien saturada en una cubeta de hielos en su refrigerador, o se demora mucho en la transferencia de calor y se va a demorar en congelar tal vez un par de días, o no se llega a congelar si no hay la suficiente cantidad en la transferencia de calor, ¿sí? En la transferencia de calor hacia afuera. Eso se calienta la refrigeradora afuera. Han visto, a veces ponen a secar la ropita húmeda atrás de la refri. En las refris antiguas al menos lo hacíamos así. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque se transfiere todo el calor que estaba dentro de la refrigeradora, se lo saca a través de esa rejilla que estaba atrás. Entonces, las soluciones azucaradas no permiten esa transferencia de calor, esa transferencia de temperatura. Y la solución se mantiene líquida. Pero si yo pongo un exceso de azúcar, mi helado va a terminar acuoso sin llegar a ser cristales de hielo. Las emulsiones. Aquí podemos ver las emulsiones. Está en una versión técnica un poquito no tediosa, pero con sus nombres científicos, como fase lipofóbica, hidrofílica. Son la fase dispersa y la continua. La fase dispersa son los globulitos que se ven, y la fase continua es la parte celeste, en este caso el agua. Cuando la fase dispersa es mayor cuando la fase dispersa es el agua, es que hay mayor cantidad de agua que de grasa. Entonces los glóbulos de grasa quedan ahí suspendidos. Es como hacer una vinagreta o hacer una mayonesa, ¿ya? Y viceversa, puede haber una fase mayor de grasa y los globulitos de agua quedan suspendidos dentro de la grasa. También las hay mixtas, es decir, esto de aquí o esto de acá, suspendido dentro de otra fase hidrofílica, ¿ya? Entonces, normalmente pasa esta tercera en los helados. Hay muchas cosas, muchos ingredientes, muchas cosas pasando dentro de los helados. De manera que tenemos 3 fases de emulsión dentro de un mismo producto. Es decir, necesito que la grasa se emulsione con un poco del agua azucarada y necesito que el agua se emulsione con un poco de la grasa libre o los sólidos de la leche que se dispersen en una fase acuosa. Entonces, todo eso sucede dentro de la tecnología de alimentos del helado. Entonces, es complejo desde el punto de vista técnico lograr una buena emulsión. Pero no se preocupen porque para eso estamos aquí. Vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a revisar nuestros... Ahí estamos. A través de esto que les acabo de mostrar, emulsiones y la estructura interna que vemos, logramos las diferentes texturas. Bien se pueden ver y se dejan ver las texturas en diferentes propiedades. Aquí vemos una textura, voy a acercarla igual. Aquí vemos una textura de un helado frutal, ¿sí? De un helado frutal. Un bajo contenido de grasa, es decir, tal vez no tenga ni siquiera leche, ¿ya? Entonces, cuando no hay una fase lipofóbica, ¿sí? O lipídica dentro de mi suspensión, logro unos cristales mucho más grandes. Aquí se alcanza a ver como que está rugoso el helado, ¿sí? Está terso, pero no es tan flexible porque no hay grasa. Entonces, es pura pulpa. Es lo que le pasa a los helados de paila, por ejemplo, ¿sí? No tienen grasa, entonces se ve esa textura de microcristales. Pasamos a un helado, en cambio, con un alto contenido de grasa, lo que se ve flexible, como que se estira, ¿ya? También vemos unos microcristales, pero en este caso son por algún tipo de emulsionante o compuesto. Entonces, en este lado vemos elasticidad,
otra textura distinta, otros ingredientes. Acá vemos cremosidad en las texturas, ¿sí? Y se nota por la grasa que contiene, ¿sí? Esta es netamente grasa de cacao. Entonces es una grasa que cristaliza diferente, que se comporta diferente a la grasa de la leche y a otro tipo de emulsionantes que puedan estar involucrados, pero esta se ve como mucho más cremosa, más tersa. Aquí vemos un helado, en cambio que se ve como rugoso, como un poquito arenoso. Ese es el efecto de tener muchos sólidos de leche, no grasos, y proteína de leche. Si tiene mucha proteína de leche, tampoco se ve tan flexible como el que veíamos acá arriba. Esto es por sólidos grasos de leche, y esto es por sólidos no grasos de la leche. Esto es por ausencia de grasa láctea, y esto es por presencia de grasa no láctea, grasa que puede ser de manteca de coco o manteca de cacao. Entonces, hay diferentes comportamientos en las texturas de los helados, ¿ok? Las paletas heladas, porque no podemos solo decir que vamos a hablar de helados y hablamos de este tipo de helados, del helado que escoges con un scoop que le llamamos, con una cuchara de heladera. Entonces no es netamente ese helado que se sirve en un tulipán, en una copa o en un cono de helado, ¿no? Hablamos de estas paletas heladas. Si bien queremos una textura sólida, masticable, no es deseable que sean un cubo macizo de hielo. No sé si se han topado ustedes a veces tratando de morder un hielo, agua pura. Agua pura es durísimo, no puedes masticar. Y en cambio los helados de este tipo, ciclo o polito, que conocen en algunos lados, sí tienen una característica masticable. Son entre comillas duros, pero son masticables, no te rompen los dientes. Lo que sí pasa con estos helados que tienen trozos de fruta. No sé si se han comido un helado con trozos de fruta dentro. El helado puede llegar a ser masticable, pero cuando llegas a la fruta es un bloque de hielo muy, muy, muy duro. Es un bloque de hielo demasiado duro. O sea, la frutilla congelada es durísima, es inmasticable por la cantidad de agua que tiene. ¿Sí? Entonces, la cantidad de agua que tiene, que puede cristalizarse, que puede hacer cristales duros o cristales más grandes, se llama agua libre. Esta agua libre se hace durísima porque les dije que los cristales hexagonales se unen como un rompecabezas, ¿sí? Entonces se unen súper bien y logran una estructura bastante dura, bastante estable. Pero si en cambio yo le meto azúcar ahí, ese es el truco, uno de los trucos, yo le meto azúcar, hago que esos cristales estén medios flojos, mal cogidos los unos con los otros, mal enlazados y hagan mi textura en los helados. Pero un exceso de azúcar en este tipo de helados hace que nunca se vayan a congelar. El típico helado que se cae del palito, que se termina en el suelo, ¿sí? Entonces, si bien queremos esa textura sólida, no es deseable tampoco que sean un cubo macizo de hielo, tampoco que sean muy blandos, queremos un equilibrio. Recuerden que es un juego de equilibrio entre todos los componentes que están formando parte del helado. ¿Ya? Ahora les cuento un secretito, ¿sí? Pueden guardar un secreto. Todos los helados necesitan de los estabilizantes para lograr las texturas, ¿sí? Todos los helados necesitan de estabilizantes para lograr estas texturas. No puede ser netamente fruta o leche, chocolate, más azúcar, más cualquier otro saborizante. No puede ser netamente los compuestos así solitos hoy en día. Si han visto, los helados se mantienen en neveras destapadas, etcétera, y con unas texturas deliciosas, digamos. De alguna manera se mantenga sólido en el cono de helado, pero cuando lo meto a la boca se pueda fundir fácilmente. Tampoco es uno de esos helados que tengo que estarle paseando en la boca para que se derrita, que me cause una sensación que se llama sensación geminal. Entonces, el secreto realmente es que los helados necesitan de estabilizantes para lograr sus texturas específicas. Como son texturas específicas las que hablamos, estas de aquí,
o estas de acá son texturas específicas, necesitan estabilizantes específicos. ¿Sí? No puedo ponerle el mismo estabilizante al chocolate, al helado de chocolate, que al helado de fruta. ¿Sí? No se puede. En cambio, los estabilizantes, como les digo, son específicos. Se los consigue en tiendas especializadas de heladería. Las hay algunas en el país. Se vende a nivel industrial, así que habría que comprar un kilo al menos de estabilizante, pero se utiliza muy poquito, son como alrededor del 1% de estos estabilizantes que son concentrados. Y son baterías de estabilizantes. ¿Por qué? Vamos con los secretitos. Aquí están los secretitos básicos, los tradicionales, los secretos para un helado artesanal, casero. ¿Ya? Entonces aquí tenemos almidones modificados, lecitina y leche en polvo. ¿Okay? Entonces los almidones modificados, si yo cojo una maicena, es un almidón. Entonces la maicena en polvo es un almidón rústico, es un almidón sin ninguna modificación, en su estado puro. Es en polvo, es color blanquecino, refracta muy bien la luz, por eso es blanco. Entonces, si yo lo hidrato, que paso por un proceso de hidrólisis, es decir, que el agua le empiece a desdoblar en glucosa realmente, que es que se transforma el almidón después de un proceso largo de hidrólisis. Pero si yo lo remojo y lo cocino, voy a terminar con una absorción alta de agua, geles como el que se ve aquí abajo. ¿Sí? Ese gel va a atrapar toda el agua libre, ¿sí? Todo el agua libre, todo el agua que se puede llegar a solidificar en exceso, puede ser atrapada por ese almidón. Y aparte, va a lograr una emulsión mucho más estable entre la grasa y el medio acuoso. Entonces, si yo puedo estabilizar la grasa y el medio acuoso en una buena emulsión, mixta, bastante estable, es decir, que se puedan mantener las pequeñas emulsiones dentro de la emulsión estabilizada, es decir, que no se separe la grasa del agua o que no se separe el agua completa de mis mini moléculas emulsionadas. Si yo puedo mantener eso, mi helado va a ser muy estable, voy a poder ponerlo en un plato sin que se derrita en el momento del servicio. ¿Okay? Entonces, este almidón modificado, este gel, mantiene todo unido, como que lo abraza todo sin dejar que se suelte. ¿Ya? Puedo utilizar incluso este gel modificado para hacer mayonesas. ¿Sí? Coloco una cucharada de este gel modificado que realmente van a tener que usar por cada 200 de agua, 200 mililitros de agua, 10 gramos hasta 20 de almidón. Pueden cocinarlo, disolviéndolo siempre en frío antes de cocinar y lograr este gel. Debe verse así traslúcido. Puedo utilizarlo poniendo una cucharada de este gel en mi mayonesa y la mantiene súper estable. Ahí sí no se le va a cortar por ningún motivo, ni creencia, ni superstición. No se le corta la mayonesa. Porque esto logra abrazar toda la emulsión, no le va a permitir soltarse. En todo caso, tenemos otro de los emulsionantes mucho más conocidos, que es la yema de huevo. En sí, su contenido de lecitina es la que logra emulsionar y mantener todo estable, ¿ya? En azul vemos la gota de aceite como una pequeña llavecita amarilla, la lecitina. Entonces, ¿qué es lo que hace? No deja que mi grasa se una, manteniendo los glóbulos de grasa separados. Entonces mantiene a todos los glóbulos dispersos en una solución. No los deja que se unan. El rato que se unen, hacen una macrogota. Entonces esta se une con hace una gota más grande y así se siguen uniendo hasta formar un charco. Entonces ahí es cuando se separa. El aceite de la parte acuosa se corta. Entonces, en los helados pasa lo mismo. La lecitina va a ayudar a que esos glóbulos de grasa se mantengan separados y suspendidos en el agua,
mientras se mantienen suspendidos en el agua, que aquí sería todo este espacio blanco, no van a dejar que se formen cristales grandes, porque los cristales van a quedar atrapados entre los glóbulos, ¿ya? Entonces, mientras más cosas yo tenga suspendidas en mi emulsión, ¿sí? Mientras más cosas yo tenga suspendidas en mi emulsión, microcristales de hielo, y que se mantengan suspendidas las grasas, que se mantengan los glóbulos de grasa emulsionados también ahí suspendidos, los cristales de hielo, el aire también haga su trabajo sin empujar los demás elementos para que no se unan entre sí. Entonces, si yo puedo mantener esa emulsión estable, esta emulsión, lo suspendido, aquí puede entrar mucho aire y los cristales de hielo, y puedo mantener estas texturas. Son distintas, unas pueden ser demasiado elásticas, otras pueden ser más cremosas, otras pueden ser arenosas, otras más cristales, que son el caso de los helados de paila, con mayor cantidad de cristales. Otro de los secretos básicos es esta leche en polvo. Y la leche en polvo se utiliza mucho para saturar el agua. Saturamos el agua que está en la solución, de manera que la hacemos, ¿sí? Hacemos que esta solución de ingredientes acuosos, aquí queden suspendidas proteínas de los sólidos de la leche. También tiene glóbulos grasos. Entonces logro saturar esta parte líquida y mi helado va a quedar con menos tendencia a hacer cristales grandes. Y se va a derretir mucho más, con mucha más dificultad también. ¿Ya? Entonces, se utiliza mucho el ajuste con leche en polvo, porque no le vamos a aportar más agua, inclusive si yo pongo crema de leche, estaría aportando agua a mi helado, entonces mejor se ajusta con leche en polvo, se ajustan las distintas fórmulas. Este pequeño experimento lo que necesito yo es hielo. Tengo estas compotas de frutas de los bebés. En este caso tengo una de sabor a mango. Una pequeña espátula. Sal. Una funda plástica grande. Y una funda pequeña. Una pequeña y una grande. Pues lo que voy a proceder a hacer es a introducir en la bolsa grande el hielo junto a la sal. De esta manera, tengo hielo. Si es posible ponerlo en cantidades similares, hasta el 50% aguantaría, como una taza de hielo y media taza de sal. Funcionaría bien. Yo estoy poniendo casi aparte de iguales. Entonces, yo tenía aquí hielo que estaba a 0 grados centígrados, y ahora que le estoy poniendo la sal, esa temperatura va a disminuir mucho más. Entonces, me confirman, vamos viendo, tenemos aquí el hielo junto con la sal. Recuerden que el hielo sin la sal iba a estar en 0 grados centígrados, y ahora que le he puesto la sal va a bajar a menos 11. Entonces va a tener una buena temperatura de congelamiento. Entonces tengo esto aquí, que es lo que pasa con el hielo es que, con la sal, perdón, en el hielo es que le permite una transferencia, necesita mucho más de energía en la transmisión de calor. Entonces, lo que va a pasar es que no se deja enfriar, no se deja calentar, perdón, el hielo, entonces no se va a derretir tan rápido. Y lo que voy a hacer es pasar esta compota de frutas a una bolsa pequeña. No sé si se alcanza a ver la textura de la pulpa. Sí, la acerco un poquito. Que tiene bastante estabilidad. Entonces, no es solamente el hecho de que tiene
de que tiene mucha fibra de la proteína y proteína de la pulpa del mango. ¿Ok? Lo que pasa es que este tipo de compotas las espesan con un poco de almidón de arroz. Entonces, lo que hacen es saturar la parte acuosa y darle textura. Y me sirve muy bien como base para este experimento. Entonces, no he tenido que hacer mi almidón modificado, sino que ya la empresa lo trae así. Lo que voy a hacer es sellarlo muy bien. Así. Le voy a meter en doble bolsa, porque esto va a ir introducido al lado del hielo con sal. Entonces yo tenía acá otra bolsita. Le voy a poner acá en doble bolsa para que no se contamine con la sal. No es que se va a contaminar y va a ser dañino, sino que se contamina y cambia el sabor. Okay. Entonces le tengo una doble bolsita que la pueda abrir después, que no tenga problemas. Listo, y les voy a mostrar. Entonces lo que hago es ingresar esta bolsa aquí, la pongo junto al hielo. Y lo que voy a hacer, permítanme, me voy a poner de pie un ratito. Y lo que voy a hacer es empezar a mezclarlo. ¿Sí? Empezar a mezclarlo. Aquí voy a necesitar otra bolsa porque va a terminar rompiéndose al final de tanta fuerza que voy a hacer. Si tienen un contenedor tipo una bolsa de tela, es bueno también. Es bueno también porque esto va a enfriar tanto, como les digo, 11 grados centígrados, menos 11 grados centígrados, que al final van a terminar con un dolor de mano. Entonces yo acá estoy buscando no se crean que esto nos toca hacer a veces un poco improvisado. Y voy a coger un juguete de mi hija, que es esta mochila, que como tiene un buen aislamiento ahí, lo que voy a hacer es meter esto, no se va a enfriar, no se va a calentar tan rápido y me va a permitir frotarlo sin que me congele las manos tanto. Entonces yo voy a mantener aquí un agitamiento. ¿Y qué va a pasar? Que se van a formar los microcristales ahí alrededor de la funda, alrededor de la pulpa, ¿sí? Logrando que al final tener helado instantáneo. Si hacen esto tomando en cuenta, ¿sí? Tomando en cuenta muchos otros emulsionantes como lecitina, como es el caso de la lecitina o del almidón modificado, leche en polvo, crema de leche, azúcares, etcétera. ¿Sí? Lo voy a volver a meter aquí. Entonces, si tienen eso presente, que mientras puedan saturar bien la emulsión, su helado va a ser mucho más estable, pero van a ver cómo me queda aquí en cuestión de un par de minutos de estarlo frotando. O con guantes de cocina también podrían hacerlo. Pero no tengo aquí mis guantes de cocina en mi casa. Los tengo en los laboratorios de la UTPL. Aparte, en los laboratorios de la UTPL, quiero hacer ahí un paréntesis tipo propaganda. En los laboratorios de UTPL tenemos un equipamiento realmente increíble. Las autoridades han hecho una inversión realmente muy buena. Entonces tenemos unas máquinas emulsionadoras de última generación, la Pacojet 2, que es un aparato de trituración, microcristalización, que es lo último en su generación. Tenemos un microcongelador. Ahorita les digo que esto tiene ¿cuánto? Menos 11 grados centígrados. Nuestro ultracongelador lo hace a menos 40. ¿Sí? Lo hace a menos 40. Entonces tenemos una gran facilidad de instrumentación en los laboratorios.
mientras estamos sufriendo los efectos de esta pandemia, créanme que nos ha hecho mucho más recursivos con el hecho de estar usando juguetes. Ahorita me resulta más que cómico, bastante inusual, pero es lo recursivos que hemos aprendido a hacer en clases también. ¿Sí? Entonces seguimos trabajándole. ¿Ya? Está a punto de no sobrevivir mi bolsa. Listo, voy a traer una cuchara porque ya va a salir esto. Y una doble bolsa extra porque la están sufriendo las bolsas que había elegido. De preferencia utilizamos bolsas de grado alimentario. Ahorita no las tengo en el laboratorio. De aquí en casa se habían terminado, pero voy a terminar. Vamos a intentar revisar ahora cómo quedó nuestra emulsión congelada. Tenemos algo ahí muy cercano. Entonces, de lo que estaba líquido esto, ¿sí? Ahora tenemos una especie de granité. Que voy a pasar a mostrarles. Entonces, esto gracias al almidón que les decía que contiene esto. Listo. Pase 1 fuera. Y vamos a pasarle aquí. Bueno, lo voy a sacar con una mejor textura de la que teníamos anteriormente. Entonces ha habido una cristalización realmente no tan buena por falta de batido, porque ya las bolsas colapsaron. Pero tenemos se logra ver una cristalización. ¿Sí? Vamos a sacar aquí con una pequeña porción cristalizada. A ver si alcanzan a ver ahí. Eso. Entonces está completamente congelada esta parte de aquí. La que acabo de sacar en el plato no está tan congelada. Pero aquí tenemos esta cristalización mucho mejor que la del plato. En todo caso, tenemos buena textura en el plato. El gel está mucho más estable que antes. ¿Sí? Demora, en la caída demora mucho más. Porque ha logrado una mejor estabilización gracias a la baja temperatura. Entonces, ustedes pueden utilizar estas fundas Ziploc, que son mucho más resistentes, y darles un batido continuo de 10 minutos. ¿Sí? Con un batido continuo de 10 minutos, cuídense las manos porque realmente la temperatura baja bastante. ¿Sí? La temperatura es muy baja y no se logra mantener un batido constante con las manos pegadas. Entonces, nos las protegemos para poder hacer esta cristalización. Yo les agradezco por su atención. Muchas gracias.